Comentarles que acabo de terminar de actualizar apuntes y también las videoconferencias de la semana anterior para que las puedan revisar. Antes de iniciar con la clase, quiero que observemos una actividad que les sea asignado en el campus. Si se vienen a unidad número 3, recuerden, las grabaciones están aquí, los apuntes aquí, la asistencia ya pueden ingresar y ya pueden ir anotándose. Bueno, nos venimos a esta parte que es una tarea asignada. Ya casi termino de verificar, Kaylee. Em, en esta parte, los ejercicios que les he dejado corresponden a la última actividad de la clase. Si nos venimos a generalidades, a recortar el programa de la clase, nosotros ahí vemos todo el calendario. Entonces, hay una última actividad que trata sobre ejercicios prácticos de integración, integración por sustitución, integrales definidas y áreas, y tiene un valor de 9 puntos. Pues bien, conforme a eso, nosotros podemos venir a la unidad 3, a esa última actividad en la parte acumulativa. Y he dejado por acá, son las instrucciones que venimos trabajando, pero ya la tarea la pueden ver, la pueden revisar. Eh, ya pueden ir trabajando en la parte 1 y con lo que hoy miremos podrían ya trabajar también parte 2 y 3, de manera que vayan avanzando en esas partes y luego pues antes de finalizar la semana estaremos en la parte 4. De esa forma eh, dedicaremos tiempo pues a práctica, ¿verdad? A la práctica. Por ahora, pues ya ustedes pueden al menos entre hoy y mañana desarrollar la parte 1, ejercicios 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Desde ya pueden irlo haciendo, quedan invitados para ese avance, ¿verdad? Y así ya después, entre el miércoles y jueves, se hacen otra parte y así va. Ok. Una vez informados de eso, vamos a continuar con los temas. Lo último que estuvimos estudiando fue lo siguiente, ya les muestro, hijos. Aquí. Continuamos con lo que eran las reglas básicas, ¿verdad? Y en la parte de reglas básicas recordamos la regla de potencia, la regla de la función inversa 1/x, que nos resulta una antiderivada igual al logaritmo natural de x, luego la exponencial. Y después miramos, recordamos los dos resultados, eh, consecuencias de propiedades de linealidad. Hicimos un ejercicio y agregamos un teorema nuevo. Lo anterior era para recordar lo que habíamos estado estudiando. Ya teníamos una semana más o menos de eso. Entonces agregamos el método de sustitución, donde hablamos que la función deja de tener un argumento sencillo y ahora ese argumento, que puede ser la base de una potencia, el exponente de una exponencial, el argumento de un logaritmo, no es solamente X o un argumento simple, sino que ahora tiene transformaciones, pero debemos de revisar que su derivada esté
formando un producto con la función que estamos tratando. Entonces estuvimos observando esos detalles. Hicimos como unos primeros acercamientos para explicar desde la función potencia, ¿ok? Cuando decíamos integral de x a la 4. Eso como una regla básica ya sabíamos que es igual a un quinto de x a la 5, pero luego observamos este otro detalle. Tenemos como base x a la 2 más 3x, deja de ser solo x. Siempre es una potencia de exponente 4, pero lo que notamos ahora que la derivada de ese argumento que tiene transformaciones ahora forma producto con la función potencia. ¿Ok? Y también lo observábamos acá. Debimos de detectar eso. En base a eso hicimos este ejercicio. ¿Ok? Detectamos quién va a ser nuestra sustitución U y quién es su derivada. Y la derivada debe de estar implícita para poder hacer nuestra sustitución. Hicimos un segundo ejercicio donde la base x al cuadrado más 4x más 2 era U y su derivada pues formaba parte. Estaba implícita. Ok, continuando con esto, entonces vamos a hablar un ejemplo más de la parte de potencia y vamos a ver qué pasa cuando esto ocurre en una exponencial o una recíproca que nos lleva al logaritmo natural como antiderivada. Tenemos 13 de julio. De 22. Dentro del tema que vamos a continuar viendo es el llamado método de sustitución. Y vamos a traer de acá una vez más esta parte. Bien. Ok. Entonces por ahí tenemos nuestro método y en este caso nuestro teorema. ¿Ok? Entonces vamos a enfocar ahora, a ampliar un poco el enfoque. Ok, nosotros iniciamos pensando en lo que acabamos de mencionar, una función potencia. Así iniciamos, con una función potencia. Una función potencia que visualmente ocurre de la siguiente forma. Integral, por ejemplo, de x a la 5 diferencial de x. Lo que nosotros estamos observando que tenemos una base sencilla. Hemos aprendido que esto es igual a copiar mi base, sumar 1 en el exponente y multiplicarle el recíproco y siempre sumarle la constante de integración. Ahora lo que vamos a ver, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a tener 2x a la 3 menos 4x. Esto elevado, por ejemplo, a la 5 por 6x a la 2 menos 4 diferencial de x. ¿Qué es lo que ahora observamos a diferencia del anterior? La potencia que integramos de forma directa aquí fue x a la 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Copiamos la base y le damos 1 al exponente, le sumamos 1 al exponente y multiplicamos el recíproco. Ahora estamos observando otra situación, que hay dos funciones y dentro de esas dos funciones hay una que es derivada de la otra. Aquí, en lo que yo estoy marcando,
La derivada de 2x a la 3, recordemos que el 2 se copia y x a la 3 se deriva como 3x a la 2, resultando 6x a la 2. Si ustedes se fijan, aquí viene a ser 6x a la 2. Luego tenemos menos 4x. La derivada, copiamos menos 4 y la derivada de x es 1, por lo tanto queda menos 4. De esta forma, observamos que aquí se completa. Nosotros tenemos una base que está elevada a la 5 como la primera situación, pero esa base no es sencilla. Y lo que observamos en consecuencia es que si nosotros hacemos una sustitución y buscamos el diferencial, entonces esto podrá reescribirse como la integral de u diferencial de u. ¿Cómo o por qué? Cuando usted hace la sustitución, llama a u a esa base que detectó, la cual tiene su derivada allí como producto, como un factor que está en producto con respecto a la función que tiene como base 2x al cubo menos 4x. Usted dice, bueno, quiero derivar con respecto a 1. Y comienza. Derivada de 2x a la 3, el 3 baja. Como el 12 solo se copia, 2 por 3 sería 6x, le quitamos 1 al exponente. Y aquí sería menos 4. Siempre nuestra derivada debe de estar dentro de paréntesis y luego indicar que derivamos con respecto a x. Si ustedes se fijan, esto que está aquí, aunque se mire más complicado, se puede reescribir como integral de u a la 5, eso sí, ¿verdad? A la 5. Nos faltaba identificar la potencia por el diferencial de b. Si se fijan, lo enmarcan por ahí. Ahora, no solo va a suceder en las funciones potencia, sino también esto va a poder suceder en funciones, por ejemplo, en la función exponencial. Recordemos algo inmediato para nosotros. Cuando queremos integrar e a la x diferencial de x, sabemos que esto termina siendo igual a ella misma, ¿bien? Pero luego podemos llegar a tener la siguiente situación. Podemos llegar a tener integral de e. Y algo importante aquí es, el argumento está relacionado con x, con respecto a quién usted va a integrar. Entonces, en este caso, x se encuentra como exponente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Ok, esta es una exponencial. Su exponente es x. Su integral es igual a ella misma. Ahora puede ser que en lugar de ese exponente, usted tenga, por así decirlo, como exponente a 4x a la 3. 4x a la 3. ¿Bien? Pero uno de los requisitos es que esa función esté siendo multiplicada por la derivada de 4x a la 3, que en este caso sería 12x a la 2. ¿Por qué 12x a la 2? Porque el 4 se copia y la derivada de x a la 3 sería 3x a la 2, ¿verdad? Entonces resulta 12x a la 2. Claro, con mi diferencial. Entonces ahora yo podría reescribir esto de manera que me quede integral de e a la u diferencial de u. Una integral básica. ¿Ok? Porque al decir integral de e a la u diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? A ella misma. Para lograrlo, entonces identifico que el exponente 4x al cubo tiene su derivada como factor, o sea, multiplicando a nuestra exponencial. ¿De acuerdo? De esa forma, cuando querramos resolverlo, vamos a tener que indicar quién es u para nosotros, que sería 4x al cubo, y el diferencial de u, que sería para nosotros
12, porque recuerde que este 3 baja y está el 4, 3 por 4, 12. Copio a x y le quito 1 al exponente y copio mi diferencial. Entonces, esto indica que mientras llamo u a mi exponente, todo lo demás lo llamo diferencial de u. Entonces, y esta sería una integral básica que si yo quiero resolverla sería e a la u más c. Claro, una vez resuelta, vuelvo a la variable original. Lo mismo acá, miren aquí en la parte superior, ¿cómo se integra u a la 5 diferencial de u? Un sexto de u a la 6 más c. Entonces, claro, después regreso a u a la variable original. Pero lo que voy haciendo es identificando los argumentos que tienen mis funciones. Ya no son argumentos sencillos, no son argumentos simples, son argumentos que tienen una transformación. ¿Ok? De esa manera voy a identificar entonces mi nuevo argumento y el factor que multiplique a esa función tiene que ser la derivada de ese argumento identificado. Ahora bien, tenemos por otra parte la función, la recíproca, que genera el logaritmo natural, ¿verdad? Al momento de evaluar. En general, nosotros podemos encontrarnos con la integral de 1 sobre x, diferencial de x. Y esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esta es la regla que hemos aprendido. Identifiquemos algunas cosas. ¿En base a qué nosotros integramos? Integramos en base a el denominador. Si bien es cierto, para nosotros x, acá en esta parte, tiene exponente menos 1. O sea, n en forma de potencia tiene exponente menos 1 y queda de la forma 1 sobre x. Aquí no hay otro exponente, ¿ok? No, es 1. Por lo tanto, nosotros podemos venir y encontrarnos con una situación así, por ejemplo, 1 sobre 3x más 2 diferencial, perdón, por 3 diferencial de x. ¿Ok? Siempre que tenga transformaciones, yo voy a observar que ese será mi nuevo argumento en la función. ¿Bien? De manera que a ese denominador lo voy a elegir como 1. Y voy a buscar mi diferencial. Derivada de 3x, 3. De 2, 0. Y derivé con respecto a x. De esta manera identifico quién va a ser u y quién va a ser mi diferencial de u. Ahora bien, esto se va a llegar a visualizar así, integral de 1 sobre u, porque hemos dicho que todo eso se llamará u, por el diferencial de u. Esto va a resultar logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Claro, al final, en ese momento, lo único que faltará es sustituir a u por lo que nosotros indicamos que era igual. Otra situación posible podría ser integral de 1 sobre, y aquí podemos tener eh, x al cuadrado menos 5 por 2x diferencial de x. Observo que tengo un denominador y pruebo primero si es realmente sustituible. Voy a poner que u ahora será x al cuadrado menos 5 y voy a buscar un diferencial de u. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de menos 5, 0. Indicando que estoy derivando con respecto a x. De esta forma, el denominador lo llamaré u
y todo lo demás sería mi diferencial de U. Reescribo. Esto quedaría 1 sobre U por el diferencial de U y una vez más pongo la regla básica en acción. Logaritmo natural de U más C. Entonces, repito, hay tres momentos, hipótesis. Hay tres momentos. El primer momento es el que hablamos al final de la última clase, que es cuando yo identifico en la función potencia la base de la potencia, la miro que está como un factor que multiplica a la potencia. El otro es la exponencial. Miro el exponente. ¿Ok? Voy a repetir. En las potencias, yo me voy a fijar en la base. ¿Ok? Voy a elegir a U como base porque la derivada va a estar multiplicando. En la exponencial me voy a fijar en el exponente. A este lo llamaré U porque la derivada va a estar multiplicando a la función. Y en la recíproca voy a ver el denominador. ¿Por qué el denominador? Porque voy a observar que la derivada del denominador va a estar multiplicando a la función. ¿Bien? Entonces tenemos que fijarnos ya sea en base, exponente o denominador. ¿Bien? Para llevarnos a la práctica, vamos a hacer algunos ejercicios que se nos sugieren en la sección. Vamos a tomar el ejercicio número 7 primero. Ok. Aquí voy a poner ejemplos. La instrucción dice, resuelva la integral utilizando el método de sustitución. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Así como está, así como está nuestra, nuestra función integrando, mire, dice 2u menos 1 sobre 4u al cuadrado menos 1. Y según lo que ahí aparece, permítame que este no era. Espéreme. Vamos a ver, ya le digo. Permítame. Es que me confundí de sección. Ok, ahorita sí. Vamos primero con esta función que tenemos aquí, este integral. ¿Ok? Ya vamos a poner una parecida a la anterior, pero ahí sí necesitaba hacer algo previo. Bueno, tenemos la integral de x a la 3 por e elevado a la x a la 4. Tengo que identificar dos cosas. Mi argumento, mi argumento, y tengo que identificar también la derivada de ese argumento.
En los casos donde implica considerar la función exponencial, me inclino directamente en el argumento en la parte del exponente, ¿ok? Y tomo a x a la 4 y verifico si realmente la derivada, aunque cambie en su coeficiente principal, está multiplicando a la función exponencial. En este caso, sí coincide. Les voy a explicar por qué. Siempre vamos a indicar que por sustitución vamos a resolver dicha integral. Bueno, yo miro x a la 3 por a la x a la 4. Yo sé, por ejemplo, y tengo que recordar, que derivada de x a la 3 implica una potencia base 2, x a la 2, y derivada de x a la 4 implica potencias bases 3. Entonces, no tiene sentido decir que esto va a ser mi u, porque mi derivada, primero, quedaría en un exponente y sin el diferencial, ¿verdad? Aparte de eso, no tendría el grado que busco, pero sí puedo hacerlo al revés, considerar mi exponente porque la derivada de x a la 4 es una potencia x a la 3. Bien, entonces voy a poner por sustitución. Yo quiero decir que u va a ser igual a x a la 4 porque observo que es el exponente del exponencial. Lo más adecuado en muchas ocasiones es reescribir el ejercicio, es decir, primero lo conmuto. Es lo mismo poner 2 por 5 que 5 por 2. En este caso yo voy a poner a la x a la 4 por x al cubo diferencial de x. ¿Qué hice? Este lo cambié con este, solo lo conmuté para irlo ordenando. He dicho que va a ser x a la 4. Voy a derivar a u. Derivada de x a la 4, ¿cuánto va a ser? 4x a la 4, 2 a la 3. 4x a la 3 diferencial de x, ¿verdad? Muy bien. Entonces digo, ok, todo esto que veo aquí lo voy a sustituir por u, pero todo esto que está aquí debería de ser mi diferencial de u o un múltiplo del diferencial de u. Si se fijan, lo único en que difiere es el 4. Y es válido que lo único en lo que difieran sea el coeficiente numérico. ¿Bien? No puede ser en cuestiones de potencias y cosas como esas, no, sino que solo debe de poder de repente no ser idéntico simplemente por un numerito que está multiplicando a x al cubo diferencial de x. ¿Bien? Como miramos que solo es un número, esto tiene solución. ¿Qué hacemos? Cada vez que nosotros no lo necesitemos de forma completa, vamos a despejar en este caso el número que no necesitamos en esa parte de la sustitución. Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Si ustedes se fijan, ahora esto que vemos aquí es idéntico a esto. ¿Por cuánto voy a tener que sustituir? Por el diferencial de u entre 4. O lo mismo. Esto que ustedes ven aquí, da lo mismo escribirlo como un cuarto del diferencial de u. ¿Ok? Repito. Da lo mismo escribir diferencial de u sobre 4 que escribir un cuarto por el diferencial de u. Bien. Teniendo la sustitución, digo, esto es igual a la integral de y aquí he escrito que voy a hacer uso de esa sustitución. Entonces ahora no va a ser a la x a la 4, sino que va a ser a la u por
No va a ser x a la 3 diferencial de x, va a ser el diferencial de u entre 4 o un cuarto del diferencial de u. Ahora bien, cuando yo tengo estos coeficientes, yo no los voy a poner ahí. Por linealidad sé que todo coeficiente, claro, como está en producto, ¿verdad? Miren, ahí está en producto. Lo puedo extraer de la integral. Entonces voy a escribir así. Puedo ponerle por el diferencial de 1/4, pero luego ordeno. Integral de e a la u, diferencial de u, y saco el 1/4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que aquí hay 1/4 que por linealidad lo tengo que extraer. Conozco la regla. Para esto sí, el 1/4 solo se baja y se copia. ¿Ok? Y lo que voy a integrar es la integral de e a la u diferencial de u. Esa es una regla básica. Hemos aprendido que la integral de e a la u es igual a ella misma. ¿Bien? Siempre tenemos que sumarle c. Reescribimos. Esto es 1/4 de e a la u más c. Hasta ahí parece ser que nosotros hemos terminado nuestra integral. Sin embargo, podemos observar que nuestra variable desde un inicio es x, no u. Y es aquí donde usted tiene que volver a la variable original, ¿verdad? Regresar a la variable original. ¿Ok? Entonces, esto finalmente va a ser igual a 1/4 de e a la x a la 4 más c. ¿Por qué? Porque regresamos a nuestra variable original. En lugar de escribir u, regresamos a x a la 4. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esto puede ocurrir en una exponencial, ¿no? Ya lo habíamos analizado en una potencia, pero ahora lo estamos viendo con el argumento de una función exponencial. Ahora bien, primero vamos a hacer diversos ejemplos, ¿verdad? A ver acá. Podemos tener la siguiente situación, ya les muestro. Podemos tener la siguiente situación. Miren, a diferencia de esta, ahora se trata de otra función. En ella observamos que hay una función recíproca y hay un logaritmo. Esto es igual a la integral del logaritmo natural de x, y yo puedo reescribirlo así, miren, por 1/x diferencial de x. ¿Bien? Entonces yo tengo que saber identificar las dos funciones que se están multiplicando entre sí y quién será u y quién va a ser mi diferencial. ¿Ok? En este caso, ¿a quién escogemos como u? Por ejemplo, ¿al logaritmo natural de x o a 1/x? ¿Cuál de las dos será para nosotros u? Quiero escucharlos.
¿Cuál sería nuestro U? Logaritmo. El logaritmo, creo. Ajá, porque al derivar logaritmo me va a dar 1/X. Entonces yo tengo que identificar la función y luego probar si la derivada de esta función está allí. Muy bien, la han elegido de forma perfecta. Vamos a ponerlo aquí. Por sustitución. U va a ser igual al logaritmo natural de X. Usted dirá, bueno, ¿y por qué? Ok, siempre pruebe porque podemos equivocarnos. Pruebe así. ¿Cuál es la derivada de U? La derivada del logaritmo natural de X es 1/su argumento, que en este caso es X. Por regla de la cadena siempre derivamos el argumento, pero como es X, es 1 y 1 por la expresión es igual a sí mismo. ¿Bien? 1/X y hemos derivado con respecto a X. Si se fijan, tiene que concordar lo que elija como U con lo que me reste. ¿Ok? Esto va a ser igual a la integral de U diferencial de U. Miren qué simple nos quedó. Ayúdenme a obtener esa integral. ¿A qué es igual la integral de U? ¿A qué es igual? Vamos, vamos. Es como que le diga integral de X diferencial de X. Nada más que aquí está U, la integral de U diferencial de U. ¿Cómo lo integramos, hijos? ¿Vamos? Ok. Ajá, aquí Sumándole 1 al exponente. es correcto. Copiamos base y a este exponente que no se mira y es 1, le sumamos 1 más. Entonces sería U a la 2. Y aquí buscamos el inverso. Multiplicamos y sumamos. Bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Debemos de regresar a la variable original. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 1/2. Y en lugar de U, ¿qué vamos a escribir? En lugar de U, El logaritmo. correcto, C. logaritmo natural de X. Pero esa U está elevada al cuadrado. Mire, entonces, en lugar de esta U que usted observa, sustituye. Todo lo demás queda idéntico, ¿bien? Más C. Ahí regresamos a nuestra variable original. Ok, sugerencia para mañana. Vayan trabajando en la primera parte de la tarea, por favor, esa la pueden hacer. Al menos para mañana tener lista la primera parte, cada día ir avanzando. Mañana seguimos con ejercicios así, donde tenemos que identificar nuestra sustitución. Nos quedamos aquí. Recuerde que está habilitado el link para que usted marque su asistencia y nos vemos el día de mañana. Adiós a todos. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Igual, gracias a ustedes.